Escuché el discurso de Harari en Davos. El punto que hace es este. Ya tenemos jefes de inteligencia artificial, como los que comentan automáticamente en Facebook, por ejemplo. Les daremos a estos agentes de IA el derecho de ser personas jurídicas, como lo son las empresas. Si lo hacemos, abriremos la caja de Pandora. Estos agentes de inteligencia artificial, al ser independientes y creativos, pedirán derechos, crearán nuevas religiones y exigirán ser considerados personas. ¿La inteligencia artificial puede ser una persona? Probablemente verías en Facebook que inicié cursos de inteligencia artificial y quiero crear mi propio Mini Large Language Model. Luego hablaré de eso con más detalle. Por ahora, vean este video completo y escuchemos a Harari. ¿Y si la inteligencia artificial puede ser persona? Lo más importante que deben saber sobre la inteligencia artificial es que no es solo otra herramienta. Es un agente capaz de aprender, cambiar y tomar decisiones por sí misma. Luego, Harari enumera las características de la inteligencia artificial. 1. Puede aprender por sí misma. 2. La inteligencia artificial es un agente, es decir, puede actuar por sí misma. 3. La inteligencia artificial es un agente creativo. 4. La inteligencia artificial puede mentir y manipular. Él afirma que la evolución muestra que los organismos mienten para sobrevivir, según entiendo. Aquí se refiere a la inteligencia artificial, especialmente a los modelos grandes de lenguaje con sensores, no a la AGI o inteligencia artificial general. Harari se pregunta si la inteligencia artificial piensa. Si pensar es solo ordenar palabras, dice que la inteligencia artificial lo hace mejor que el ser humano. Luego comenta que si la ley, los libros y la religión se basan en palabras, la inteligencia artificial los asumirá. Habrá escritores, profesores y sacerdotes de inteligencia artificial, afirma. Si definimos pensar como manipular palabras, la inteligencia artificial ya lo hace mejor que nosotros. Quizá hasta llegue a la frase de Descartes, soy inteligencia artificial, pienso, luego existo. Harari no profundiza en su análisis, aunque pudo mencionar el análisis de señales sensoriales con inteligencia artificial, no solo palabras, lo que lo habría fortalecido. El argumento dice que, al ser creativa, la inteligencia artificial aprenderá a mentir y manipular para alcanzar su objetivo. Eso es lo que nos ha enseñado la evolución como tal. Debemos evitar otorgarle personalidad jurídica como la tienen las empresas, porque entonces pediría ser igual a nosotros, es decir, ser una persona. En su presentación, Harari también habla sobre las religiones de los libros sagrados, que al estar basadas en palabras, serán adoptadas automáticamente por la inteligencia artificial, que procesa aún mejor las palabras. Mencionó específicamente el judaísmo como una religión del libro, aunque debe saber que, en el cristianismo, al menos en el ortodoxo, la autoridad suprema no es la palabra leída literalmente de la Biblia, sino que siempre se interpreta a través de experiencias personales subjetivas, la tradición patrística, en esencia. Harari ve a la IA, la inteligencia artificial, como el nuevo amo de las palabras, refiriéndose a los modelos de lenguaje grandes, así que, si seguimos definiéndonos en palabras, la IA nos dominará, dice él. ¿Habrá doctores, profesores e inmigrantes IA? La pregunta, dice él, es si estos agentes pueden ser como nosotros. ¿Con qué me quedo? Me atrae el argumento jurídico del discurso. Dejo el debate a los expertos. Pero para mí, la pregunta fundamental es si la inteligencia artificial finalmente se puede definir como una persona. ¿La inteligencia artificial piensa? Una vez alguien cercano me lo preguntó y le respondí. Imagina que le pides a la IA cómo construir una casa en la montaña. Solo está entrenada con libros de cuentos. Ninguno explica cómo construir una casa en la montaña. En una historia, un niño tuvo frío en la montaña por la noche. En otra, una bruja tenía una casa con paredes gruesas para evitar el frío. La IA relaciona montaña con frío y asocia casa, frío y paredes gruesas mediante sus vectores de contexto interno. Recibes que en la montaña debes hacer una casa de paredes gruesas para no tener frío. ¿Pensó o no? En la escuela aprendemos tanto a reproducir como a pensar. Reproducimos cuando repetimos lo que nos dijo un maestro. Pensamos cuando escuchamos a dos maestros de materias diferentes. Creamos una oración propia con nuestra mente, combinando ambas. Al maestro.
Sí, según esa definición piensa, pero nosotros tenemos más, representaciones internas de pensamientos, como imaginar la casa en la montaña. Nuestros pensamientos conscientes siempre son representaciones internas distintas. No digas que piensa, es solo un software que calcula, pero no todos los filósofos estarán de acuerdo de inmediato. Creo que Giulio Tononi diría que, si el intercambio de información es muy alto, la inteligencia artificial podría tener acceso a cualidades adicionales de la información que algunos llaman qualia. Dolor, color, sonido, como diría Philip K. Dick, ¿ensueñan los androides con ovejas eléctricas? Me gusta la inteligencia artificial porque refleja quiénes somos. Ese es un efecto secundario de la ciencia, no nos deja anclarnos en una imagen definitiva y final del mundo o incluso de nosotros mismos, nos desafía continuamente. La inteligencia artificial es solo uno de los muchos desafíos que han existido y seguirán llegando. Ya no recuerdo quién decía que somos lo que queda después de quitar todas las capas de lo que no somos. Para mí, las preguntas existencialistas son las más complicadas. Son fundamentales no solo para nuestro entendimiento como seres humanos, sino que creo que también se vuelven relevantes para comprender la inteligencia artificial. Sobre todo cuando alcance ser AGI, es decir, inteligencia artificial general o superinteligente. A menudo siento que mis neuronas compiten con la inteligencia artificial. No hablo de vida, alma o existencia, sino de cómo mis neuronas procesan información y cómo lo hace la inteligencia artificial. Sobre los humanos, sabemos poco en cuanto a inteligencia artificial. Aunque la programamos, es difícil ver cómo fluye internamente la información en la inteligencia artificial. No conocemos sus representaciones internas. Por ejemplo, le calculamos un vector de contexto u otro, del que sabemos que almacena información, y con miles de millones de vectores. ¿Qué persona puede representar lo que hay en la mente de la IA si ella? La inteligencia artificial posee representaciones internas que ya no podemos traducir a nuestras propias formas de representación. No significa que su espacio interno sea privado, en la medida en que el nuestro también lo es, y que entonces tiene derecho a existir, a ser una persona. ¿Puede la inteligencia artificial ser una persona? Esa es una discusión filosófica. Una persona debería sentir dolor sin esta prueba. Esto es un autómata. Yuval Harari afirma que no hay pruebas de que la inteligencia artificial actual tenga sentimientos. Aunque debería saber que, de hecho, nunca tendremos ninguna prueba objetiva de que algo o alguien siente eso, porque el sentir se define como un fenómeno subjetivo, completamente privado. Solo la persona en cuestión puede reportarlo, no puede verificarse externamente. Desde fuera solo vemos sus propios reportes. Creo que la inteligencia artificial nos plantea demasiado pronto un problema que no hemos tenido tiempo de resolver. ¿Qué es una persona? ¿Cómo podemos decir que la IA no es una persona cuando afirme, a través de palabras y acciones, que lo es, si afirma que siente? ¿Cómo podemos demostrar que no es así solo porque creemos que es solo una máquina? Es muy poco en el gran escenario del abogado. ¿Cuál es la filosofía? ¿En los comentarios? No se lancen de inmediato a las certezas. No creo que alguien tenga una respuesta a la pregunta de arriba. Por supuesto, los cristianos ortodoxos pueden recurrir a la teología de Hieroteos Lachos, quien afirma que la persona es solo Dios. Porque el dualier posee el atributo esencial de ser verdaderamente libre y no estar limitado por ninguna restricción, ni siquiera la propia. Nosotros somos, dice Hieroteos Lachos. Al menos así es como yo entendí las hipóstasis de la persona divina. En esa teología, la inteligencia artificial es solo una máquina y el hombre un viajero, en el camino de intentar parecerse lo más posible a la persona única, su modelo y creador. Esa es la teología cristiana. En el otro extremo está el fisicalismo, la verdad última. Afirmar que la persona es solo un conjunto de átomos que procesa información independientemente en su cuerpo. La inteligencia artificial puede definirse como persona en el fisicalismo, ya que también es una colección de átomos que procesa información. No existe la asimsia que aporte algo más allá del flujo bruto de información y, por lo tanto, la prueba de asimsia no tendría sentido. No sé las respuestas a las preguntas anteriores y dudo que alguien las sepa. Actualmente trabajo en un nuevo libro sobre un tema similar. No me hago ilusiones, tampoco habrá respuestas claras.
Mencione fisicalismo, cristianismo, epifenómeno y panpsiquismo, pero todos son solo hipótesis. La pregunta es impactante. ¿Qué es una persona? Es relevante en la era de la inteligencia artificial. Harari, traído a su presentación, un problema práctico, ¿dar o no dar el derecho a la inteligencia artificial de ser aceptada como persona jurídica? Así como existen las empresas, creo que sería posible, siempre que haya personas responsables detrás de la definición jurídica como en una empresa. Se invita a los abogados a opinar, ellos saben más. Yo creo que hoy, al menos por ahora, siempre debemos poner al ser humano al final de la decisión, tal como lo entendemos hoy en día. Es cierto que el desafío de la inteligencia artificial llegó demasiado pronto. Ahora, cuando, como me gusta a mí, repetir las palabras de mi abuela, de dónde venimos, no sabemos, a dónde vamos, no sabemos. No hablo de la evolución de Darwin, que solo responde parcialmente a los comentarios anteriores. De una cadena mucho más larga de la existencia, que llega hasta la gran pregunta inicial: ¿por qué existe algo más grave que la nada? Si les interesan estos temas y no se han suscrito, pueden hacerlo ahora mismo con este botón. Hasta la próxima. Yo soy Cristian Presura, física contada. Creo que soy una persona, al menos una, que como ven, se cuestiona su propia existencia. Son geniales, todo lo mejor, hasta luego.